Yo leí poesía con una enorme avidez en mi infancia y en mi adolescencia. Creo que no he vuelto a leer tanta poesía como en aquellos años. Y leí sobre todo poesía española y poesía mexicana. Y muy pronto, en mis lecturas, por ejemplo, de la poesía del siglo XIX, de la poesía que llamamos romántica, a falta de otra palabra, como la de Manuel José Otón, ¿verdad?, que por las derivas de las clasificaciones queda como un romántico, ¿verdad?, o un precursor del modernismo, estas etiquetas. Dentro de esas lecturas de Díaz Mirón, de Otón, de Gutiérrez Nájera, destacó muy pronto la del más joven, la de la generación siguiente, que es López Velarde. Y estaba acompañada esa lectura de los textos críticos que se nos iban allegando conforme leíamos a López Velarde o inmediatamente después de leerlo. El libro de Allen W. Phillips y sobre todo el ensayo de Octavio Paz que se llama El Camino de la Pasión, que tiene como punto de partida precisamente el libro de Phillips sobre López Velarde. Y a partir de esas dos lecturas críticas siempre estuvo acompañado por la crítica, López Velarde. Es uno de los rasgos de lo que solemos llamar la modernidad de López Velarde, ¿sí? Eso no quiere decir que los poetas anteriores no hayan tenido también críticos o biógrafos o comentaristas, pero en López Velarde esto era especialmente atractivo. El Camino de la Pasión, el ensayo de Octavio Paz, era un ensayo muy brillante en un libro que yo considero de los primerísimos suyos de crítica literaria, que es Cuadribio. Y creo que de los 4 ensayos, como indica su título, que lo conforman, el mejor del libro es el de López Velarde, ¿sí? Mejor que el que le dedica a Darío, el otro a Cernuda y el otro a Fernando Pessoa. Entonces siempre estuvo acompañado de la crítica, del comentario, de la reflexión. Y sin embargo, creo que todavía estamos lejos de haber agotado las lecturas de un poeta con una obra tan breve, ¿sí? Ahora, lo que nos enseñó López Velarde fue no tanto una mirada acerca de la provincia o acerca del pecado, como se dice, o acerca de los contrastes entre los pueblos mexicanos y la capital, sino sobre todo un lenguaje, ¿sí? Y en ese sentido es un maestro del adjetivo, es un maestro de la calificación de los nombres, ¿sí? Es un experimentador, ¿sí? Muy original, aunque los antecedentes son muy claros. Borges dice memorablemente, López Velarde no existiría sin Lugones, ¿sí? Es un poeta más grande que Lugones, pero no existiría sin Lugones. Y eso también lo vuelve un poeta digno de la reflexión, que solicita la reflexión, el análisis continuamente, aparte, por supuesto, de las lecturas hedonistas, ¿no? Ahora, yo creo que la influencia de López Velarde es una influencia mediada por la que él tuvo, o su obra tuvo, en otros poetas, principalmente en Gorostiza, que era su discípulo, yo creo que su principal discípulo. El ahijado de la luna lo llamó López Velarde, a José Gorostiza. Lo conocieron Ortiz de Montellano y Gorostiza muy jóvenes, porque era su maestro en la preparatoria. Entonces, la inmensa gravitación de Muerte sin fin en la poesía mexicana a partir de 1939, hasta ahora, hasta bien entrado el siglo XXI, es también la influencia de López Velarde, mediada o filtrada por la obra de Gorostiza. Es relativamente fácil, o en cualquier caso no muy complicado, ver dónde está López Velarde en Gorostiza. Y a través de él, en los poetas que ha ido influyendo. Por ejemplo, en la generación de los poetas nacidos en 1920, entre 1920 y 1930. Uno es López Velardeano, que es Eduardo Lizalde, ¿sí? Un poeta también muy influyente. Entonces, está filtrada a través de todos los poetas en una especie de red que no es exactamente la línea tendida horizontalmente por la tradición de la ruptura, tal y como la describe Octavio Paz, sino un sistema un poco más bien reticular, ¿no? Tenía 25 años en 1939, cuando aparece Muerte sin fin. Estos poetas, todos nacidos en 1914, y los de su generación, nacidos más o menos en 1914. Debe haber sido extremadamente difícil. Esa dificultad la superaron con un esfuerzo mayúsculo de la imaginación. En el caso de Huerta, que publicó relativamente joven, a sus 30 años, su libro central, que es Los hombres del alba. Es un libro que
que cubre un espectro muy amplio, ¿sí? Está nutrido en las fuentes más diversas, en Neruda y dispares. Neruda y Juan Ramón Jiménez, la poesía exquisita y el arte purismo, y la poesía militante, la poesía impura de Neruda, ¿sí? Es un libro que conjunta las cosas de estas escuelas o estos estilos o estas formas de hacer poesía. Y se nos olvida que el año anterior, en 1943, Huerta publicó un libro plenamente nerudiano que se llama Poemas de Guerra y Esperanza, siguiendo la consigna, porque eso fue de Neruda, de escribir de acuerdo con las exigencias de la historia, sino que del partido. Entonces la reacción de Huerta, que creo que fue esta, ante ese conflicto de los grandes poetas, García Lorca, por ejemplo, la presencia que estaba ahí, estaba muy cercana, ¿sí? Había mucha comunicación entre España y América, gracias a Rubén Darío, gracias a Neruda, gracias al viaje de García Lorca a América Latina. Era extremadamente difícil destacar. Entonces Huerta, digamos que hizo un esfuerzo mayúsculo para publicar a sus 30 años su libro central. En cambio, Octavio Paz fue madurando más despacio. Tomó la otra postura, ¿sí? Pensar y reflexionar e ir trabajando los poemas hasta que ya bien entrados los años 40 publicó sus libros, los años 50, ¿verdad? Sus libros de madurez, de primera madurez, diría yo, ¿no? En el caso de Paz, también el viaje a España fue decisivo, ¿no? Porque eso lo puso en contacto con mucha gente, ¿no? Incluso poetas de lengua inglesa como Stephen Spender, afianzó sus relaciones con los españoles. Y bueno, tuvo una relación muy intensa, para bien y para mal, con Neruda, ¿no? Es un gran momento y yo creo que en alguna forma las generaciones están revueltas. Si bien está muy bien definida la generación del 27 y su equivalente en México, que es contemporáneos, más o menos, en términos de poesía ya bien entrados los años 30 y 40 están un poco revueltas las generaciones y tenemos que dar un esfuerzo para distinguirlas, creo yo. Hay una figura olvidada que es la de González Martínez, ¿sí? Creo que fue un poeta mucho más importante, víctima en alguna forma de la celebridad y de la fama y de la admiración tan grande que despertó López Velarde. Creo que vale la pena leerlo de nuevo, volver a González Martínez para ver la enorme lección de pasión por la forma poética que está en sus libros. Y lo menciono porque él, que si los lee uno tranquilamente piensa cuántas afinidades tiene con Juan Ramón Jiménez, el poeta puro, ¿verdad? En realidad era muy amigo de Neruda y se pasó la vida tratando de purgar su pecado, el pecado de haber sido viceministro de Victoriano Huerta, del usurpador, uno de los villanos, creo que irredimibles de la historia de México, ¿verdad? Ya no veo a quién pueda ocurrírsele rescatar o revalorar a Victoriano Huerta. Y es muy conmovedor ver la trayectoria vital de González Martínez, desde el año 13, 14, hasta su muerte en el 50 y tantos, ¿sí? Y su influencia en dos contemporáneos, en su propio hijo, ¿sí? Enrique González Rojo, hijo de González Martínez, y en el poeticista, su nieto Enrique González Rojo, Phillips, creo, no me acuerdo. No sé cómo están los apellidos. Arthur. Es una obra tan breve. Alguien, si recuerdo bien, creo que José Emilio Pacheco, había equiparado la obra de Alicho Macero por su calidad, pero sobre todo por su brevedad, con la de Juan Rulfo. De modo que pudo decir, lo diré ahora, y es muy esquemático, a Juan Rulfo en la narrativa corresponde a Alicho Macero en la poesía. Y Alicho Macero es un poeta realmente extraordinario, pero también ha funcionado en su contra la brevedad de su obra, ¿sí? Extrañamente, como no ha funcionado en contra de la de Gorostiza, la brevedad de la obra de Gorostiza. Creo que no estuvieron bien editados. Chumacero, que se ocupó tanto de publicar a otros escritores mexicanos, no se ocupó de publicar su propia obra también, creo yo. De reunirla es un poco... La gente no reconoce los libros de Chumacero por sus títulos, ¿no? Imágenes desterradas, Páramo de espejos. No le dicen nada, ¿verdad? Es un poeta que se lee, cuyos poemas se leen en antologías, sobre todo, ¿sí? Y es una lástima, ¿sí? Y con esto sí me gustaría decir que en 1966
es la fecha que marca el último momento serio, que vale la pena, valioso, de revisión y de corte de caja, por usar este término comercial, en la historia de la poesía mexicana. Desde 1966, en que se publicó Poesía de Movimiento, no se ha hecho nada ni remotamente semejante. Ha habido intentos valiosos para compilar selectivamente, para antologar los poemas de los jóvenes, ¿no? Pero nada semejante se ha hecho a ese gran libro tan discutible, pero tan fecundo. Es un libro que seguimos consultando, que seguimos leyendo, con dos ausencias notables, que son las de Gerardo Denis y de Eduardo Lizalde, que por esos mismos años estaban publicando sus libros, o un poco después. A mí me gustaría revisar los testimonios de la época, pero desde luego, por ejemplo, tengo muy presente el de Efraín Huerta, que decía: Octavio es nuestro jefe indiscutido, ¿sí? Es una persona que tiene mayor capacidad de trabajo que nosotros y es mucho más culto. Sí, tiene una información de primera, todo lo que ha aprendido en la biblioteca de su abuelo, y es muy trabajador. Habría que ver cuál es el reverso de esta opinión, es decir, cuál era la conducta de quienes no eran así. Pues claro, eran los herederos de la bohemia mexicana o de la bohemia a secas del siglo XIX, los que empezaban a ser periodistas, los que empezaban a vivir en la noche, etcétera, así como los bohemios. ¿Sí? Cuando se fue a Estados Unidos, Octavio Paz decía: me voy de México, en una entrevista, no recuerdo con quién, me voy de México porque no quiero caer en las trampas que en México le ponen a los escritores, el periodismo y la política. Y esa trampa mortal que es el alcoholismo. Y que acompaña tan a menudo a la política y al periodismo, al debate nacional, a la militancia. Me parece un ejemplo de lucidez de una persona tan trabajadora y tan disciplinada como Paz, haber visto estos fenómenos sociales, microfenómenos o fenómenos a secas, que infestan la vida intelectual y política y periodística. Supongo que no nada más de México, pero en México, que es el caso que conocemos, pues ha echado a perder no sé cuántas vocaciones, ¿no, Christopher? Y militancias y carreras de todo tipo, ¿no? Incluso diplomáticas, por ejemplo, ¿no? Es una lucidez extraordinaria la de Paz. Nadie le puede reprochar haber tomado una decisión que tenía que ver con su vida frente a esas acechanzas, a los amagos de esas formas de vida tan destructivas, no hay otra manera de decirlo, ¿no?